Pongo notas a los delanteros del Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería seguir y terminar con esta evaluación sobre el tramo final de estos últimos 20 partidos que estoy evaluando sobre los jugadores del Real Madrid. Ya tenéis dos vídeos subidos en el canal con las notas a la línea defensiva, incluidas los porteros, a los centrocampistas y en este caso me voy a centrar en la delantera, que es la línea que queda. Decir que en este caso estoy añadiendo también a los canteranos que han ido sumando minutos con Arbeloa y en este vídeo en concreto pues voy a añadir a uno más, que es Yáñez, que tuvo pocos minutos, ha tenido pocos minutos, pero creo que han sido de un impacto suficiente como para poder evaluarlo. Al igual que creo que en la línea del centro del campo no hay mucho debate, yo creo, sobre las notas que puse, porque creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo. En esta de la línea delantera seguramente genere más debate, ya que al fin y al cabo estamos hablando de la línea en la que las cifras, los números importan, ¿no? Entonces, pues habrá gente que evalúe unas cosas más altas que otras y otras pues que al revés, ¿no? Esto es bastante normal. Y vamos ahora sí ya con las notas. Gonzalo 5,5. Bueno, en cuanto al delantero español, decir que ha disputado 15 de los 20 partidos posibles, 6 de 80 a 90 minutos, 2 de 75, 1 de 45, luego 2 de 30 minutos y 4 de menos de 20 minutos. En cuanto al bagaje de minutos, creo que está bien, o sea, ni mal ni muy bien, o sea, bien. Hay que tener en cuenta también pues, que ha estado lesionado Mbappé, que finalmente ha acabado cayendo Rodrigo, que cayó Bellingham, es decir, ha tenido cierto espacio que quitando estos condicionantes pues quizá no podría haber tenido, ¿no? ¿Por qué 5,5? Bueno, creo que está claro que Gonzalo no ha tenido un rendimiento esperado ni sostenido en estos partidos a analizar, pero sí que hay que destacar una cosa, y es que en el inicio de año metió 5 goles en los primeros 4 partidos. Entonces, lógicamente, eso le impide ya de esa manera suspender, ¿no? En su producción total en estos 20 partidos han sido 6 goles y una asistencia. Y como digo, 5 de ellos se producen en los primeros 4 partidos del año, incluido, por supuesto, ese hat-trick al Betis. Desde entonces, solo ha marcado un gol en los últimos 16 partidos. Lógicamente, en los minutos que ha disputado en ellos, porque no ha jugado los 16 partidos enteros, ni muchísimo menos, como os acabo de relatar en cuanto a la disección de sus minutos. Sobre Gonzalo decir, sinceramente, que no creo que haya bajado él, creo que simplemente su contexto ha cambiado. También ha cambiado el esquema del equipo, ha cambiado una serie de cosas que yo creo que a Gonzalo, entre otros, le han podido afectar. Endrick sin puntuar. Bueno, evidentemente en este periodo en el que estoy analizando y puntuando a los jugadores del Real Madrid, Endrick ha sido cedido al Lyon y por lo tanto no ha jugado ni un solo minuto aquí en el Real Madrid. Ojalá Endrick el año que viene pueda venir y formar parte de la plantilla. No es fácil, está claro, por especialmente Mbappé, que es el jugador que ocupa su puesto, aunque veremos en caso de que se asiente este 4-4-2, digamos, con dos puntas de manera fija arriba. Veremos si hay algún tipo de cambio en verano, pues yo que sé, con Vinicius. Rodrigo en realidad está lesionado, entonces es como si estuviera fuera del equipo, podríamos decir. Bueno, ese tipo de cuestiones que obviamente alterarían el posible futuro a corto, medio y largo plazo seguramente de Endrick en el conjunto blanco, claro. Rodrigo, un 5. Bueno, en cuanto al brasileño, he de decir que no me gusta penalizar por las lesiones, ya lo sabéis. Y además, en este periodo, bueno, ha jugado 6 de los 20 partidos posibles, 3 de 80 o más minutos, es decir, los 3 primeros del año, en realidad, los 3 con Xabi Alonso, 2 de 35 minutos y encima en esos 2 de 35, pues uno de ellos fue expulsado contra el Benfica y el otro fue en el que se lesionó y siguió jugando, que bueno, eso también es de valorar, aunque es un punto de inconsciencia también, pero también es de valorar. Y luego un partido de 13 minutos, ha estado lesionado el resto del tiempo. Decir que en este periodo pues ha marcado un gol, además fue un gran gol contra el Atlético en semifinales de la Supercopa de España, así que era un gol importante, podemos decir, y además dio 2 asistencias, las 2, eso sí, contra el Betis. Sobre Rodrigo ya estoy diciendo que no me gusta penalizar por lesiones, es decir, no le voy a terminar de suspender, pero tampoco creo que le pueda dar más de un 5 en base a los minutos que ha jugado y a la producción que ha hecho en ese tiempo. Vinicius, 8.
A ver, a Vinicius le podría poner un 8,5 por tratarse del tramo clave, pero no creo que sea realmente para ponerle tanto. O sea, si le estoy poniendo un 8,5 por este tramo a Vinicius, parece que estoy diciendo que está llegando como a su mejor nivel y sinceramente no lo creo. En cuanto a su bagaje de minutos, pues ha jugado 19 de los 20 partidos. Lo único que se ha perdido fue ese partido contra el Valencia por acumulación de tarjetas. 15 de esos partidos ha jugado los 90 minutos, 3 de 80 y los 58 minutos contra el Elche. Es decir, el bagaje de minutos es casi del 100%, ¿no? O sea, es un 90 y tantos o un 80 y muchos, pero está claro que si hay un jugador que nos ha perdido excesivos minutos en este periodo a analizar, ha sido el propio Vinicius. Luego, además, por supuesto, goles clave contra el Benfica, contra el City, contra el Atlético de Madrid, contra el Osasuna, contra el Barça también. Esos dos partidos podrían haber sido importantes su gol, ya que contra el Osasuna te agarraba a la liga, aunque finalmente ese partido se perdió, y contra el Barça podría haberlo sido, lo que pasa es que perdiste esa final. Se nota que hay una mejora mental, que juega más y que no tiene lesiones, obviamente, eso es muy importante, pero no termino de verle consistencia en los 90 minutos. Quizá, y esto ya lo he dejado en algún que otro vídeo dicho, ya no sea eso, quizá no sea ese tipo de jugador y sea un jugador mucho más enfocado en jugadas puntuales. Está más aplicado sin balón, desde luego que desde la entrada de Arbeloa se le ve eso, un jugador más comprometido. También ha podido cambiar su rol o liderazgo en el equipo en base a la lesión de Mbappé. Bueno, eso lo iremos viendo. Su producción total en estos 20 partidos a analizar, 19 que ha jugado en realidad, son 12 goles, aunque, bueno, 4 de penalti, que siempre me gusta diseccionar los números de esta manera. Algunos me dicen, ¿y qué pasa? ¿Que los goles de penalti no cuentan? Sí, por supuesto que cuentan. Lo que pasa es que un gol de penalti no te habla del rendimiento de ese jugador. Un jugador puede estar sentado en una silla durante 90 minutos, hacer un penalti, lo tira y marca gol. No. O sea, en cuanto a evaluar el rendimiento y la forma que tiene un jugador, los penaltis los suelo dejar al margen, aunque es evidente que hay algunos penaltis que valen más que otros, ¿no? En base a pues cómo está el resultado, el momento de la tensión del mismo, los minutos, el partido, lo importante que es, obviamente, ¿no? Además de esos 12 goles, pues ha añadido 3 asistencias. Que el número de asistencias sea bajo, en realidad tiene bastante sentido teniendo en cuenta que más allá de Vinicius y de Valverde, obviamente, en cuanto a goles, no es que haya habido mucho en la delantera, sobre todo desde que Mbappé cayó lesionado, claro. Mbappé, 7. A ver, podría ser un 7,5, pero no podemos olvidar lo que provoca, en realidad, que Mbappé esté o no esté en el campo. Ha jugado la mitad de los partidos y se ha perdido la Supercopa, la Copa, el partido en el que fuimos eliminados, la vuelta contra el Benfica y la eliminatoria contra Manchester City, entre otras cosas. Además de que pues, tuvo pocos minutos en el derbi. Es decir, se ha perdido el tramo importante de este tramo a valorar. Entonces, lógicamente no lo puedo poner más nota de ello. Ha jugado 11 de los 20 partidos posibles, 8 de 90 minutos y luego 3 de entre 15 y 25 minutos. Su producción total en realidad es buena. Eso en realidad es que no va a cambiar. O sea, Mbappé siempre va a marcar goles. Y en estos 12 partidos ha marcado 9. Igual que con Vinicius, disecciono también los goles de penalti que han sido 3. Aunque uno de ellos, como decía antes, de mucho valor, ya que fue el 2-1 en el minuto 100, lo recordaréis perfectamente, contra el Rayo Vallecano, en ese penalti que le hicieron a Brahim. Además de eso, pues ha aportado una asistencia que, bueno, a ver, la asistencia es el golazo de Vini contra el Benfica. Entonces, bueno, son ese tipo de asistencias que sí son contadas oficialmente, pero que en cuanto a la participación real en la jugada, pues sí, participa, pero al igual que la de Trent contra el Atlético de Madrid, precisamente en otro gol de Vinicius, pues es un poco de aquella manera contarla, ¿no? Decir obviamente que ha tenido todo este problema con la rodilla o todo este jaleo con la rodilla más bien, porque yo sinceramente, con toda sinceridad, aunque ahora le veo muy bien, pero en ese periodo en el que se supone que estaba lesionado de la rodilla, yo en el campo no veía que lo estuviese. O sea, yo le seguía viendo explosivo, le seguía viendo carreras como mismamente la del Mónaco, defensiva de 70 metros, con mucha velocidad. Ahí se suponía que estaba mal de la rodilla, una explosión también en la banda izquierda contra el Valencia, ahí se suponía también que estaba mal de la rodilla. Le he visto fallar goles que no tienen que ver por la rodilla, o sea, ha dado al palo, se la para el portero, no ha terminado de definir bien, o sea, no le he visto realmente
ningún tipo de cuestión que me haga pensar que ese jugador está lesionado. Las 2 veces que he visto que podía estar mal de la rodilla fue cuando se dio el golpe contra el Alavés, que no es de este periodo, pero cuando se dio el golpe contra el Alavés, que sí que le vi 2-3 carreras en las que las zancadas era rara, y se dio un golpe en la rodilla ese día, y contra el Benfica en el primer partido de eliminatorias, que en los últimos minutos sí que le vi algo renqueante, que debe ser que pues o se dio un golpe o en ese partido sí que lo noté en esos minutos finales. Más allá de eso, no se le he terminado de ver una baja de rendimiento, ni mucho menos en el campo. Y los que digan que, bueno, por eso no presionaba, pues obviamente es mentira, porque Mbappé lleva sin presionar 3 años antes de hacerse nada en la rodilla. Así que para mí la nota es ese 7, que teniendo en cuenta cómo ha ido el Real Madrid en este periodo con y sin Mbappé, creo que es una nota bastante generosa. Brahim 6,5. A ver, sobre Brahim también le podría poner ese 7 por ese extra que le pongo de ir al alza, pero me parece mucho, sinceramente, no creo que le pueda dar para llegar al 7, y además con la vuelta de Mbappé y Bellingham casi que no importa en realidad si está al alza o no, porque seguramente se caiga del 11. Entonces, ha jugado 13 de los 20 partidos posibles, 4 de más de 70 minutos, es decir, no ha habido ninguno de 90, 2 de 60, 1 de 26 y luego 6 partidos de menos de 20 minutos. Hay que decir una cosa, y es que entró tarde por esa Copa África, entonces se perdió la Supercopa, se perdió la Copa, son cuestiones que también las tengo que valorar. En cuanto a Brahim, decir lo que he dicho en muchos vídeos, ha participado, ha tenido muchas acciones de valor gol en los minutos en los que ha ido entrando, desde especialmente el partido contra el Valencia, ¿no? La asistencia y penalti contra el Rayo Vallecano, la asistencia contra el Valencia, ocasiones contra los Asuna, y luego además, desde el Celta de Vigo, pues los últimos 5 partidos ha sido titular, incluido el derbi y los 2 del Manchester City. Me parece que ha sido bastante clave en el desarrollo del equipo, me parece que ha ejercido de nexo entre el delantero, en este caso Vinicius, su acompañante, y el centro del campo. Creo que cuando Brahim caiga del 11 se puede notar en cuanto al juego, en cuanto a la capacidad para generar buenas jugadas, salvo que Mbappé descienda unos metros y se entienda bien ahí con Vinicius. Creo que Brahim le ha dado mucho al equipo, como actuando al mismo tiempo como centrocampista y como delantero, le ha dado mucho. En cuanto a su producción, no ha sido ninguna maravilla, han sido en realidad 3 asistencias, ni siquiera ha marcado gol, pero ya digo, o sea, los goles sí están bien, lógicamente si nadie marcase goles pues sería un problema, ¿no? Pero si hay otros jugadores, como en este caso Vinicius y Valverde, que han sacado la cara a nivel goleador, pues necesitas de otro jugador que haga otra serie de roles, ¿no? Podemos decir en el propio equipo, y el de Brahim creo que ha sido francamente importante. Franco Mastantuono, un 5. No le suspendo porque creo que es difícil hacerse hueco ahora mismo. No es tanto por rendimiento, que bueno, que en parte también, sino porque en ese 4-4-2 su puesto es de Valverde. Y además es de Valverde y también de Brahim, como digo. Entonces, Franco a día de hoy lo tiene muy complicado para meterse en ese 11, y eso en parte lo tengo que valorar más allá de su rendimiento, por supuesto. Ha jugado 13 de los 20 partidos posibles, 3 de unos 70 minutos más o menos, 2 de 55-60, 1 de 45 y luego 7 de menos de 20 minutos. Desde el partido contra el Rayo ha jugado solo 4 partidos de 11, y lo que más han sido en esos 4 partidos han sido únicamente 21 minutos contra el Getafe, que además recordaréis seguramente que fue expulsado. Su producción total ha sido de 2 goles, contra el Albacete y contra el Mónaco. Es decir, bueno, a ver, el gol del Albacete, al igual que he dicho con otros jugadores, podría haber sido importante, ¿no? Lo que pasa es que pues finalmente fuimos eliminados. La vuelta de los laterales, la posición de Valverde, además de la entrada de Pitarch, el momento y el rol que te aportan a nivel de ser distintos tanto Brahim como Arda, es lo que ha dejado a Franco no solo sin sitio en el 11, sino sin hueco, casi como factor revulsivo, que encima no es ese tipo, no es esa tipología de jugador. Entonces, ahora mismo Franco lo tiene bastante complicado para meterse en ese 4-4-2. Yo decía hace tiempo, Franco podría hacerse titular en el Real Madrid en la banda derecha, en ese precisamente formando ese cuarto centrocampista por la derecha, en base a que antes también estaba Rodrigo y le podía quitar en base a su trabajo defensivo a Rodrigo esa opción. Lo vimos muy bien contra el Villarreal, por ejemplo, me gustó mucho, pero luego contra el Benfica, no entiendo por qué, dejó de hacer coberturas y repliegues que los había hecho contra el Villarreal,
y le habían sentado bien al Real Madrid. Pero yo creo que a raíz de esa dejación a nivel defensivo, que es un jugador que no se lo puede permitir porque además luego no te aporta mucho en otra serie de cosas, yo creo que ha ido perdiendo el sitio, además de que obviamente con la vuelta en los laterales ha vuelto Fede Valverde a la posición en la que tiene que jugar Franco. Con este 4-4-2 es ahí o en la doble punta, y en la doble punta Brahim es un jugador que a día de hoy hace mejor de nexo que lo que hace Franco Mastantuono, y por supuesto Valverde se ha destapado como el goleador y como uno de los jugadores o el jugador más importante en este tramo. Entonces es evidente que Franco Mastantuono no tiene cabida ahora mismo en el 11. Encima con la entrada de Pitarch, pues quieras o no, si Arda Güler iba a formar parte de ese doble pivote y le podía permitir algunos minutos a Franco en la izquierda, pese a que no fuese su contexto ideal, ni mucho menos, o que pudiese incluso cambiar a Valverde de banda, que en algún momento lo hemos visto, la entrada de Pitarch ha desplazado también a Arda Güler al sector izquierdo, o a veces al derecho, pero sobre todo al izquierdo. Entonces, al fin y al cabo, ha habido un movimiento de tierra, podríamos decir, que ha terminado afectando a Gonzalo en su momento, pero también especialmente yo creo que a Franco Mastantuono. Yáñez 6,5. Bueno, recalcar que con el tema de los canteranos es como si estuvieran aparte del resto de la plantilla, porque al fin y al cabo le estoy poniendo la misma nota o más nota que a jugadores que han jugado mucho más, ¿no? En cuanto a Yáñez, solo ha jugado 32 minutos contra el Elche, pero claro, es que en esos 32 minutos dejó una muy buena impresión. Es cierto que el contexto le venía a favor, era un partido que ya estaba solventado en el Bernabéu. Bueno, es un jugador ofensivo, ágil, que con desborde, entonces le favorecía, ¿vale? Pero es que encima en esos 32 minutos, poco tiempo después de entrar al campo, le dio esa grandísima asistencia a Huijsen en el tercer gol. Entonces, es que claro, es que no puedo valorarle menos de eso, de un 6,5, que yo creo que está bastante merecido para el jugador, para el canterano del Real Madrid. Y esto es todo, estas son las notas de la línea de ataque del Real Madrid y bueno, en general uniendo los tres vídeos pues del Real Madrid en estos últimos 20 partidos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago y todavía no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis, por supuesto. Dejad en los comentarios qué opináis sobre las notas que he puesto, dejad vuestras propias notas si queréis, seguramente al igual que en la línea defensiva con Huijsen y Asencio, pues aquí pues el tema Vinicius, Mbappé, incluso Franco Mastantuono, pues es algo interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.